Eso, Arratsaldeon. Muchas gracias a todos por venir un día más. Hoy presentamos esta segunda jornada en torno a la figura de Juncal Ballestín. Y para ello nos acompaña junto con Fernando Illana, el artista y comisario de la exposición que inauguramos el próximo día 29, de la exposición de Juncal. Está Emilio Ruiz de Arcaute. Emilio Ruiz de Arcaute, que probablemente muchos de vosotros conozcáis, aunque no es tan conocida su labor en el museo. Él es responsable del equipo de restauración y conservación del Museo Artium, y a pesar de llevar toda una vida dedicada, implicado en el cuidado y conservación de esta colección, muchas veces este trabajo queda en un segundo plano, en un plano de invisibilidad. Tenemos una hora escasa para esta presentación, con lo cual voy a ser muy breve. Tras la participación de Juan Carlos Román el pasado viernes, en el que hizo una aproximación teórica más conceptual a la obra de Juncal Ballestín, hoy vamos a analizar a través del trabajo. La presentación de Emilio va a ir en torno a la conservación de las obras, a la recuperación, cuidados y adecuación de las obras de Juncal Ballestín para la exposición. Él nos va a hablar de los protocolos de conservación, protocolos y procesos de conservación y restauración, y los va a aplicar desde el paradigma de la obra de Juncal Ballestín. Es una obra que, de alguna manera, sí que va a resultar paradigmática por el tiempo que ha pasado, más de cerca de 5 años desde la muerte, de la desaparición de Juncal Ballestín. Ha estado en su estudio sin contar con los cuidados y la atención del artista, y esto ha acarreado, sin duda, una serie de daños, una serie de deterioros en la obra que se han hecho evidentes, ¿no? Como la propia artista decía, esta sustancia que va, ya que nada vuelve a ser lo mismo, y el origen de los materiales que ella utiliza, muchas veces de la propia naturaleza, materiales extraartísticos, y que el trabajo del Servicio de Conservación de la Diputación Foral de Álava, el trabajo de Emilio Ruiz de Arcaute, trata de mantener con vida. Pero mantener con vida la propia materialidad de la obra también conlleva mantener con vida la intensidad con la que el artista se acercaba a este trabajo, a su propia obra. Os dejo ahora con Fernando, que va a introducir a Emilio con ellos. Muchas gracias. Hola a todos, gracias por vuestra asistencia. Después de la intervención de Quique, realmente ya no sé yo muy bien qué presentar. Entonces intentaré abordar algo que lo repito constantemente. Lo repito y estoy seguro que algunos de ustedes lo habrán percibido, pero a pesar de ello sigo insistiendo, porque para mí es importante que ustedes reciban estas actividades como una parte del proyecto mismo. El proyecto no se ajusta solamente a la exposición que se va a inaugurar el día 29. El proyecto de Artium intenta desarrollar alrededor de Juncal Ballestín y su obra. Tiene 3 puntos de inflexión que de algún modo define un poco lo que se intenta hacer y que se espera que tenga continuidad después de la inauguración de la exposición. El primer punto de inflexión afecta al propio museo, al tomar la decisión de incluir en su programación una exposición de Juncal, artista fallecida el 1 de mayo del 2015. Esta decisión se puede considerar que es el punto de partida del proyecto. El segundo punto de inflexión es la voluntad del artista de mantener su obra lo más junta posible, o lo que es lo mismo, el deseo de que su obra no se dispersara cuando ella no estuviera. Y este deseo influyó para que en el testamento de ella y su madre nombraran herederos de sus bienes a una ONG que se llama ANESBAT.
Todo ello con la esperanza de que sus deseos se cumplieran. Entre los objetivos de ANESBAT, esta ONG se encuentra el trabajar por el derecho a la salud a través de programas de asistencia sanitaria, principalmente en enfermedades tropicales desatendidas. Sus proyectos se desarrollan en Latinoamérica, África, Asia y Europa. La disposición de ANESBAT, en principio, es respetar los deseos de la propia artista, los deseos de Juncal. El tercer punto de inflexión se relaciona estrictamente con las obras, que es lo que ocupa el que esté hoy Emilio con nosotros. Obras que estaban almacenadas en el estudio del artista en el concejo de Otazu. Esto quiere decir que desde 1 de 2015 la obra ha estado sujeta a cambios bruscos de temperatura, humedad, calor y expuesto permanentemente a carcomas, insectos, en fin. Donde quiero llegar con este breve esquema, pues es que todo el proyecto está basado en la existencia física de la obra de Juncal Ballestín. Eso es lo que hay que tener presente en primera instancia. Sin obra no hay proyecto, no hay nada. Desaparece ANESBAT, desaparece el museo. Es la existencia física de la obra. Y lo recalco porque el estado de la obra no es óptimo. Tiene, bueno, nos lo explicará Emilio un poco, que ha visto, creo que ya tiene una idea sobre eso. En definitivo, quiero recalcar que todas las voluntades, todas las disposiciones pasan por la existencia de esta fisicidad. Este es el motivo por el que está Emilio y para que nos hable acerca del estado físico de las obras de Juncal Ballestín. Y adelantándome al final y también para dar continuidad luego a Emilio, un pequeño guiño. Como al final siempre todos los que hablan suelen pedir si hay alguna pregunta, pues yo me adelanto y se la hago ya mismo. Después de visitar Otazu, ver el estado de las obras y tras restaurar las piezas seleccionadas para la exposición, si quieres luego te lo repito, ¿eres optimista respecto a los procesos de restauración? Y una segunda pregunta. Dada la particularidad del trabajo de Juncal, los materiales que utiliza, ¿hay algo normado que haya observado el hecho de materiales naturales que lógicamente tienden a deteriorarse? Si eso de algún modo en las mesas de estudio e investigación se ha planteado, y más siendo tú alguien que se ocupa de los procesos del arte contemporáneo. Son dos preguntas para el final. Así que permitidme que os presente a Emilio y haga una breve biografía. Como ha dicho Quique, Emilio es técnico superior del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, es licenciado en Bellas Artes por la Complutense de Madrid y ha hecho el doctorado de Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Especialista en arte contemporáneo, pintura mural, escultura policromada y tratamiento digital de imagen, responsable de conservación y restauración de la colección de Artio. En la actualidad es miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio del Siglo XX y miembro del Grupo de Investigación CR Humanidades 956, Conservación del Patrimonio, Métodos y Técnicas de la Universidad de Sevilla. Por mi parte no queda nada más. Gracias a todos por utilizar parte de vuestro tiempo con nosotros. Así que por mi parte, Emilio. Buenas tardes. En primer lugar,
agradecer a la dirección del museo la inclusión de esta charla dentro del ciclo de actividades en torno a la exposición que va a tener lugar sobre la obra de Juncal Ballestín. No es muy habitual, antes apuntaba algo Quique, que se considere la conservación, restauración dentro de este tipo de ciclos. Por lo que hay que valorar esta situación como algo muy positivo, ya que nos permite intervenir a las personas que trabajamos en este campo y aportar nuestra grano de conocimiento sobre la producción de esta artista en concreto. En segundo lugar, quiero pedir disculpas porque la charla quizás no cubra exactamente las expectativas que se han depositado sobre ella. La primera idea que había en principio era haber hecho unas pequeñas visitas reducidas de 15 minutos en grupos pequeños al taller y ver directamente cómo se estaba trabajando y ver la obra y hacer los comentarios directamente sobre la obra. Y, sin embargo, por las cuestiones de COVID, etcétera, pues se ha decidido realizar una charla más larga, en principio, que no creo que vaya a serlo. Por otro lado, otro de los problemas que se puede plantear es que nuestra aproximación a las producciones artísticas, y en concreto en este caso a la obra de Juncal Ballestín, es diferente a la que realizan otros especialistas en áreas artísticas o curatoriales. Y está lejos de lo emocional o lo simbólico, o lo filosófico. Es muy diferente, por tanto, a lo presentado la semana pasada por Juan Carlos Román o a lo que seguramente plantearán en las próximas semanas Fernando Llana y más artistas en torno a la figura y a la producción de Juncal. Nuestra relación con las obras de arte es bastante más prosaica, es más básica y material, al menos en principio, porque también hacemos reflexiones sobre nuestro trabajo. Por todo ello voy a tratar de dar simplemente unas pinceladas y hago un guiño con una de las obras que en principio estaba seleccionada para la muestra y que se han intervenido sobre nuestro trabajo, sobre lo que hemos realizado, cómo y por qué lo hemos realizado, y tratando de dar nuestra particular visión sobre la obra y el trabajo de Juncal Ballestín, como he dicho. Por ello, creo que necesariamente seré breve, porque tampoco da para tanto el trabajo que hemos hecho. De forma general, nuestra labor, nuestra misión, es la conservación del patrimonio, y para ello están establecidos una serie de criterios deontológicos y técnicos que rigen nuestra actividad. Brandi, que es uno de los teóricos más importantes de la teoría de la restauración, comentaba que es claro que, si bien el imperativo de la conservación alude genéricamente a la obra de arte en su estructura completa, se refiere más especialmente a la consistencia material en la que se manifiesta la imagen. En función de esa consistencia material deberán hacerse todos los esfuerzos e investigaciones para garantizar su mayor perdurabilidad posible. De donde se decanta el primer axioma de la teoría de la restauración, que es que se restaura solo la materia de la obra de arte. Esto está muy ligado a lo que comentaba Fernando ahora. En cualquier caso, necesitamos conocer las características de los materiales de las obras que vamos a tratar, los soportes, los medios, las técnicas empleadas para su realización y también las condiciones en las que se mantienen las obras, también haciendo referencia a esas condiciones de conservación, el entorno en las que se guardan habitualmente esas obras. Eso nos permite establecer
las estrategias más adecuadas en cada caso y seleccionar las técnicas de intervención o decidir los equipamientos y los materiales que vamos a necesitar. Pero ¿cómo nos enfrentamos a la restauración de las obras de arte contemporáneo? ¿Con qué criterios, con qué técnicas y con qué tratamientos? Frente a los planteamientos generales que acabo de mencionar, la aproximación de la conservación-restauración a las producciones artísticas contemporáneas presenta una serie de matices y de diferencias de criterio que en algunos casos pueden llegar a ser importantes. Frente a la aparición de nuevos materiales, nuevos medios, nuevos planteamientos conceptuales, lo que se desarrollan son nuevos recursos, nuevas estrategias y nuevos también criterios de intervención. Las nociones básicas de la conservación de arte contemporáneo se establecieron a partir de los años 70 del siglo pasado. Las desarrolló fundamentalmente Althoffer, que aparece aquí en la imagen, es el principal teórico de la conservación y restauración de arte contemporáneo. En aquellos años él sufrió la mofa y los chistes de muchísimos colegas, porque planteaba cosas que en aquel momento estaban muy alejadas de las prácticas habituales y de los criterios habituales. Sin embargo, esas ideas que planteó ya en ese momento se han convertido en la base fundamental de los criterios y de la metodología de trabajo en arte contemporáneo. Muchas de sus ideas, o las principales, se centraban en la realización de entrevistas a artistas, la consideración no solo de las cuestiones materiales, como planteaba Brandy, sino también los aspectos conceptuales, porque evidentemente aparecían obras en las que lo conceptual tiene mucha más importancia que lo material. Y también, dado que habían aparecido nuevos materiales, nuevas técnicas y nuevos problemas en la realización de ensayos previos sobre copias, sobre facsímiles de las obras, para poder ensayar nuevas técnicas que dieran solución a esos nuevos problemas. Es verdad que las entrevistas y los cuestionarios realizados a los artistas aportaciones más interesantes a la metodología de la conservación. Esto nos permite obtener información de primera mano de la fuente original para conocer los materiales y las técnicas empleados en las obras, qué papel juegan en la creación, qué importancia tienen para el artista, pero también cuáles son los planteamientos conceptuales con los que ha trabajado y, además, cuáles son sus criterios sobre la conservación de sus producciones, que está ligado, además, con cuestiones legales. Nosotros, por la ley de propiedad intelectual y los derechos morales del artista, estamos obligados a tener en consideración estas cuestiones a la hora de intervenir. Nosotros llevamos muchos años, llevamos realmente desde finales de los años 80 del siglo pasado, recurriendo a esta, de forma habitual, no suficientemente no en el grado que debería ser, pero sí de forma habitual a este método para obtener información. Es muy habitual la consulta a los artistas y también hemos hecho numerosas entrevistas y cuestionarios sobre técnicas y criterios, pero por desgracia no tenemos la encuesta ni una entrevista a Juncal Ballestín. Esto plantea un problema importante porque necesitamos conocer los materiales con los que ha trabajado, que ha empleado, pero además también cómo y por qué los ha seleccionado. Necesitamos saber con qué ha trabajado, cómo ha utilizado estos materiales, por qué los ha seleccionado, si queremos realizar una intervención respetuosa con la obra. Necesitamos saber qué es importante o sustancial desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista conceptual dentro de la creación de esa obra. Y
Brandi hablaba de la materia, ¿no? De que es lo que hay que conservar. Pero en arte contemporáneo, ¿qué es la materia de la obra? Los materiales con los que está realizada la obra, los objetos que la componen, las ideas que postula, las sensaciones que transmite. Es una cuestión bastante más compleja que la simple materialidad. Y de hecho, a la hora de enfrentarnos, en muchos casos, a la conservación de obras de arte contemporáneo, tenemos dificultad a la hora de identificar no solo los materiales y las técnicas con las que está realizada la obra, porque a veces han utilizado materiales nuevos o difíciles de identificar, sino también a veces es difícil definir cuál es realmente la materia de esa obra, si son las cuestiones físicas o las ideas de las que se parte. En arte contemporáneo se han ampliado, como he dicho, los materiales, las técnicas y los medios de expresión, y como consecuencia de ello también se han ampliado los criterios de intervención, que pueden ir desde la mera conservación o incluso la aceptación de que una obra desaparezca, se vaya poco a poco deteriorando hasta aceptar su muerte, pero también se acepta la reedición de la obra de una forma indefinida. O sea, puede llegar de un extremo a otro. Se han ampliado mucho los criterios. Sentándonos ya más en la obra que nos ha llegado, más de 40 piezas que están compuestas de distintos materiales, con objetos y técnicas de trabajo distintos y combinados de forma también diferente. Tenemos palos de avellano, lana, cemento, pintura sintética, vidrio, cajas de fruta, pantis y pintura, pinceladas de pintura acrílica, bobinas de madera, boquilla metálica, hilo de cobre, pintura, caja de hojalata, discos auriculares, sierras de hierro y un pincel, un orinal y un dado, zapatos, un huevo de madera y pintura, lana y madera. Hay todo tipo de objetos y de materiales. Unas obras y unos objetos que son muy diferentes y muy variados en su forma de realización y que, por desgracia, no han estado, como también ha apuntado Fernando, conservados en las mejores condiciones o en las condiciones ideales. Y eso ha planteado problemas importantes en algunos casos de conservación. Aquí vamos a ver algunas imágenes del estudio y vamos a, no sé si se apreciará porque yo creo que igual es muy sutil la comparación. Esta es un rincón del estudio sacado por Ger, el fotógrafo del museo, y esto es como lo veo yo. No sé si hay mucha diferencia. Esto es un rincón de la zona guardillada donde estaban almacenadas la mayor parte de las piezas y esto es como lo veo yo. La cuestión es que muchos de esos materiales presentan graves infestaciones de xilófagos, y aquí estamos viendo cómo las varas de avellano están muy atacadas por insectos xilófagos, pero hay hongos, hay otros insectos, etcétera. Hay bastante ataque biológico en general, debido a las condiciones de humedad y de temperatura, algunas goteras, etcétera, y al abandono general en que se han conservado durante estos últimos 5 años. Por eso, el primer planteamiento que tuvimos cuando se empezó a hablar de la exposición era que todas esas piezas en masa, de una forma general, debían ser tratadas para eliminar ese problema de la infestación, porque por cuestiones de criterio no puede entrar al museo obra
en esas condiciones, no puede exponerse en el museo obras que pueden contaminar el resto de las colecciones. Entonces, el primer trabajo que se realizó fue el embolsado de estas piezas, que se juntaron para que tuviera el menor volumen posible, se embolsaron y se hizo un tratamiento de desinsección mediante anoxia. El sistema es muy básico, muy sencillo. Lo que se hace es sustituir el oxígeno del interior de ese embolsado, que está hecho con un plástico especial de alta densidad, que no es nada permeable, y a través de unas válvulas que se colocan, lo que se hace es introducir nitrógeno y sustituir el oxígeno por el nitrógeno. Se mantiene durante un tiempo, en torno a un mes, y así se garantiza que se matan todos los insectos y todos los microorganismos que hay en el interior de ese embolsado. Aquí vemos, atrás está la máquina, la bolsa como está llena de eso, y como estoy midiendo con un osímetro cómo va vaciándose, porque hay que llegar hasta 0 para empezar a contar ese tiempo hay que eliminar completamente el oxígeno. Esta es la primera intervención, una intervención masiva. Y cualquier pieza que viniera tendría que ser sometida a esas condiciones. La obra era muy variada y, en general, posteriormente, en todos los casos, se han hecho tratamientos sencillos de limpieza, de aspiración, Lo que pasa es que, según los materiales, pues algunos eran más delicados y eso ha supuesto variables a la hora de intervenir. Esta, por ejemplo, ha sido una intervención relativamente sencilla. En otros casos, como aquí está mal puesto el título de la pieza, el biombo tenía ataques de xilófagos, como se puede ver, esos orificios, pero también tenía levantamientos que ha habido que fijar. Se ha aspirado, se ha limpiado. Hay, evidentemente, por la naturaleza de los materiales, la alfombra está pintada, pero es una alfombra que es flexible y tiene ciertos craquelados, fisuras, que se pueden entender como algo relativamente natural. No es un deterioro por abandono, sino que es algo que se puede aceptar siempre que se vigile y no vaya a más, ¿no? Otras piezas que aparentemente estaban en malas condiciones, pues un machete oxidado, el machete era oxidado y tenía que ser oxidado. La intervención fue limpieza superficial y colocación de algunas espinas de rosal que se habían desprendido. De hecho, había una caja con algunas y yo encontré alguna más. Posteriormente, lo que se ha hecho ha sido sustituir ese embalaje, que si bien había realizado con mucho mimo Juncal, no es el más adecuado y se va a sustituir, ahora está provisionalmente, por otro más adecuado para la manipulación y el almacenaje de la pieza. Una de nuestras fases finales, en muchos casos, no es solo la intervención, sino prever cómo se va a manipular, cómo se va a exponer y cómo se va a conservar a posteriori, para prevenir futuros deterioros. En otros casos, como esta pieza, que son dos zapatillas de bailarina, que estaban en una caja con más materiales y que estaban aplastadas, deformadas. Lo que se hizo fue intentar recuperar esa forma, porque sabemos, a partir de la documentación que existe sobre la obra y lo que se nos ha ido transmitiendo, que precisamente una de las formas de trabajo de Juncal era utilizar materiales que habían sido usados, que tenían su vida anterior y que ella las adaptaba. Entonces, si hubiésemos hecho una limpieza
eliminando manchas y haciendo un tratamiento del textil para corregir todo ese tipo de cosas, hubiésemos estado traicionando la obra de Juncal. Simplemente lo que hacemos es eso, y luego también hicimos un tratamiento, dado que tiene muchos orificios, etcétera, con fumigado de alcohol. Tratamientos sencillos. Y al final la obra ha recuperado bastante el aspecto de la pieza. En otros casos ha sido muy sencillo, como en este, limpieza superficial, pero dado que una parte de la obra son esas virutas que estaban en un sobre y ahora están en un recipiente, la obra se tiene que exponer con vitrina. Es una de las cuestiones que nosotros planteamos, dado que si no, a mínima corriente de aire, cualquier persona que pasase cerca de la peana podría hacer perderse estas virutas de pintura. En otros casos, como este, que es una pieza que lleva cobre y lleva pelo de cabra al final, porque habíamos dudado si era pelo de ella, porque ella tenía ese pelo negro y... Entonces, uno de los problemas que planteaba esta pieza es que desprendía mucho pelo. Y estaba... Entonces, se hizo, aparte de la limpieza superficial, se hizo un fijado de la superficie para que mantuviera y contuviera el pelo sin perder. En otros casos, muchos, como estos o estos, la limpieza superficial, el tratamiento ha sido mínimo, porque las deformaciones, las oxidaciones son parte consustancial de la pieza, es así como se crearon. En otras, como esta, que es la de las 1492 pinceladas, estaban en una caja, todas juntas, apelmazadas, y eso lo que produjo con el paso del tiempo, por el peso y por la compactación de ellas, es que muchas se hubiesen pegado, algunas se habían fisurado y en algunos casos había transferencia de color de unas a otras. Eso que no afecta mucho a la forma, sí que afecta a la pieza porque se supone que son pinceladas de color puro. Entonces, ha habido una limpieza, una separación de las que tienen algunas transferencias de pintura y luego lo que se ha hecho ha sido distribuirlas de tal forma y guardarlas de tal forma que no vuelva a repetirse esa transferencia y hemos dejado en primer lugar las que tienen algunas manchas para que se coloquen de tal forma que no, en la instalación de la pieza no vaya a plantear problemas. Ahí está la diferencia de un sistema y el otro. Esta pieza, que es además uno de los iconos de la exposición, realmente era una de las que planteaba más problemas. La pieza tenía un ataque biológico muy fuerte que afectaba a la textura, etc. La intervención permitió eliminar todos esos objetos adheridos y eliminar los hongos, pero inevitablemente atacamos la superficie pintada de estos zapatos. Vemos cómo estaban muy atacados de hongos, etc. Y ahora están en esta fase. Están bastante bien, pero estamos pendientes de identificar exactamente la pintura, aunque parece ser que es acrílica, y el revestimiento que tenía un cierto brillo, para recuperar ese aspecto. Aunque la pieza está bastante en buen estado en comparación con cómo se encontraba en un primer lugar, pero todavía no hemos finalizado el tratamiento. Vuelvo a poner esta imagen porque ahí atrás vemos una pieza que está detrás del abrigo y que es uno de estos telones, son dos telones que además no se han expuesto todavía en ninguna ocasión y que estaban enrollados muy fino en unos tubos muy finos, deformados, y en algún caso habían estado debajo de goteras, se habían mojado. Lo que hicimos fue extenderlos,
Ya vemos la deformación del soporte, del rulo, vamos. Sustituimos esos rulos por otros con una mayor dimensión y que permite que la obra vaya mucho más relajada. Y hicimos un tratamiento también de aspiración general y de fumigado de alcohol de la parte trasera. Y volvimos a enrollarlos de una forma mucho más adecuada para que la obra no sufra y sea más fácil manipularla de cara al montaje, que va a ser un montaje complicado y en el que estamos con el resto de personas del museo pensando cómo va a ser, porque tienen que ir colgadas, etcétera, y es complicado estos telones. Otra pieza que está en bastante buen estado. Lo que se ha hecho ha sido la limpieza, la clasificación de todos los materiales. Hay muchas varillas que luego van incrustadas en esa bobina. Aquí vemos todas. Algunas están más o menos fisuradas o deterioradas, pero eso no afecta realmente a la consistencia de la obra. Sí que tenemos identificadas todas y clasificadas para luego poderlas colocar adecuadamente. Esta es otra de las piezas que aparentemente no tienen mucho deterioro. Sí que es verdad que cuando lo vemos de cerca, no tengo un puntero, me gustaría poder marcar. Y ahí y allá arriba vemos un agujero. Esta pieza tenía un fuerte ataque de xilófagos y, de hecho, en ese tubo aparecen bastante de los anóvidos que sacamos del interior. Esta obra, aquí la pongo, es una serie de 10 piezas pintadas con acrílico sobre papel. Es precisamente una de las que más problemas ha planteado de conservación de todas las que hemos tratado. La obra estaba enrollada, todas juntas estaban enrolladas. Ahí muestro el guante con la mancha de hongos que tenía en el interior del tubo. Después vimos que aparentemente no estaban sueltas, pero muchas de ellas estaban pegadas en uno de los laterales por el efecto de la acumulación de humedad durante mucho tiempo. Y eso ha planteado problemas importantes de tratamiento. De hecho, la que más complicada ha sido su intervención, porque ha habido que separarlas y había en la esquina de 2 piezas que estaban fracturadas, estaban separadas y en algún caso con la pérdida de volumen. Hemos tenido que separar todas esas piezas. Esa es la esquina más complicada y ha habido que realizar unos injertos que habrá que terminar de reintegrar, etc. Las obras creo que quedarán decentemente. Sí que es verdad que tiene alguna ondulación más, porque en los extremos el papel ha tenido mucha más aporte de humedad durante todo este tiempo que en el centro, y eso produce ciertas ondulaciones que ahora mismo no podemos eliminar. Quizás a posteriori sí se podría solucionar ese problema, pero para la exposición no va a ser posible. En otras piezas que incluyen varas de avellano, cemento y lana, en este caso, las lanas estaban bien, lanas de colores, y unas coloreadas y otras en gris. Se ha hecho un tratamiento de fumigado posteriores, pero están bastante bien. Esta, sin embargo, es una pieza que está en muy mal estado. Estaba embolsada, el aro y una bolsa con material para reposición, pero también en mal estado. Están muy atacadas la lana, hay polillas y la lana está muy descompuesta, se cae en cuanto coges, se deshace y no está en condiciones aparte de suciedad, no está en condiciones de exponer. Hemos planteado por eso
el reeditar esta pieza. Ya hablábamos antes de que los criterios pueden ir desde la conservación hasta la reedición de la pieza. Hemos estudiado cómo estaba hecha, cuál era el alma de ese aro, que es un alma de madera, que en este caso estaba coloreado. No sabemos muy bien si es algo intencional para esta pieza o era un aro reutilizado de otro trabajo porque estaba dorado, pero ahora no se ve nada de eso. Y lo que hemos hecho ha sido hacer otro aro de las mismas características y buscar lana. La primera lana que hemos encontrado es esta, pero no tiene las mismas características. Entonces, seguimos buscando y, de hecho, hoy hemos tenido contacto con otra persona que parece ser que nos va a facilitar una lana que sí, que se corresponde con las características de la obra. Y se reeditará. Esto es también un poco lo que se planteaba en esa metodología de trabajo, es realizar, trabajar con reproducir la pieza y generar la misma técnica que el artista. Muchas gracias. Ha sido muy corto y espero que haya preguntas aparte de las de Fernando, que si quieres me las haces ya y empezamos con eso. Repítemelas. Sí. ¿Ha habido que reeditar alguna obra más, aparte de esta que nos ha explicado del aro? No, en este caso no. Lo que no, sí que hay que tener en cuenta que viendo la obra que hay en la casa, y es algo que tiene que ver con una de las preguntas que va a plantear Fernando, es posible que algunas piezas de la colección, de la obra que tienen en el taller, sí que haya que reeditarla, ¿no? De las piezas de lana, las que están coloreadas están muy bien, la verdad que no tienen ningún problema, y sin embargo esta estaba en muy mal estado. Es evidente que según las condiciones y según las características, hay algunas otras obras que, por ejemplo, tienen elementos de vidrio, elementos industriales de vidrio, lámparas, etcétera, que están rotas. En ese caso, lo normal sería sustituir esas piezas, sería buscar otras semejantes, en muchos casos, si es posible conseguirlas iguales o semejantes, para que se pueda reeditar obras, alguna instalación que hay, que recuerdo que estaba en esas condiciones. En el caso de la reedición, con la obra original que se destruye, se guarda, y luego la obra reeditada, ¿cómo se musea? ¿Cómo se guarda? ¿Como un original? ¿Como una réplica? Hay teorías sobre las dos cosas. A ver, en principio, lo normal, cuando se reedita una obra, es destruir el original. Y destruir no quiere decir quemarlo, puede ser romperlo, hacer un acto físico de eliminación de esa obra y dejarlo documentado. O sea, que haya un acto notarial, una certificación de que se ha destruido esa obra. Y también lo habitual es que cuando se reedita la pieza tenga o se le añada la fecha de la reedición, con lo cual, si una obra es de 1920 y se reedita en 1950, la obra sea de 1920 y 1950. Esa referencia es a la reedición y hay muchas obras. Dentro del panorama artístico contemporáneo hay muchas obras que se hicieron originalmente pues, con plásticos que no duraron más que unos años y la posterior reedición simplemente se refleja dentro de la ficha de la obra, se refleja con esa nueva fecha. En el caso, por ejemplo, de esos acrílicos que tienen pérdida de materia pictórica y que vosotros reintegráis el color, esa reintegración es visible o no? A ver, ¿Marcáis lo que añadís o diferenciáis de algún modo? Cuando hacemos los cuestionarios a los artistas, una de las cuestiones es esa. ¿Cómo quiere el artista
que se refleje eso. Porque puede ir desde que sea una reintegración ilusionista, invisible, que no se aprecie porque el artista lo que quiere es que esté la obra inmaculada y que no se note, a una obra, una reintegración donde se diferencie, se quede claramente. En la teoría clásica hay dos formas de la obra clásica, hay dos formas de trabajar. Una es haciendo reintegración pues, con tratello, con líneas que de lejos quedan integrados, pero de cerca se identifica, o que mediante ultravioletas o cualquier otra técnica se identifica perfectamente la zona reintegrada. O sea, hay varias formas. Eso para los casos que son ilusionistas. Pero hay lo que normalmente se suele hacer en los cuestionarios a los artistas precisamente es eso, es preguntarle, una de las cuestiones es cómo quiere que se intervenga, porque hay artistas que quieren que la obra quede perfecta y hay artistas que quieren que se introduzca. Y estoy pensando, ¿veis?, en una obra de Beaubourg, que es un piano forrado de fieltro, con una cruz, un taco de láminas de fieltro y una lámina de cobre. En un momento determinado, por el roce, uno de los cantos del forro del piano se deterioró y a él se le preguntó qué quería hacer, si sustituir ese forro por uno nuevo, y dijo que sí, que se sustituyera. Pero ese forro se añadió y ahora cuelga al lado y forma parte de la obra. Entonces, él añadió como una parte de la obra, de la vida de la obra, ese cambio. Yo creo que respecto a la pregunta de Dar y tus respuestas, sí responden un poco a la pregunta que yo te había hecho al principio. Yo no sé, nunca he tenido muy claro, porque me acuerdo hace años, yo creo que cuando entraste tú a trabajar en esto, hiciste un cuestionario. Sí, a finales de los 80, sí, sí. Y yo nunca entendí el cuestionario. Bueno, no entendí porque a mí me pasa particularmente, pero yo no soy fiable, yo es una cosa hoy, mañana y otra. Entonces, que quede en un cuestionario, decir, bueno, ¿qué harías tú con esta pieza? Mi respuesta rápida es decir, pues que se deterioren. Porque en el fondo el problema es teórico. O sea, solamente que toda la argumentación que has hecho es que has hecho tú en nombre de lo que se ha decidido y se ha definido como norma, es que tiene una parte política. Se pregunta al artista qué es lo que quiere hacer, porque quizá cuando vas a intervenir para restaurar una obra, los criterios que vas a aplicar se lo dejas al artista que decida. Sin embargo, la restauración, yo creo que hay obras que pueden ser restauradas porque se han hecho para que sean únicas, que sería el argumento mayor. Entonces se restaura para que sigan siendo únicas. Hay otras que se pueden deteriorar y después hay otra, como el español, que se esfolia. ¿Cómo restauras eso? Y después, ¿por qué restaurarla si la puedes hacer nueva y no cambia? Las cuestiones teóricas y el preguntarlo no es tanto para dejar en el tejado del artista eso, es en parte porque legalmente tenemos que hacerlo, porque hay que respetar la voluntad, pero también porque según esa decisión la estrategia nuestra y los esfuerzos nuestros van a ser totalmente distintos. Se puede dar la circunstancia de que una obra que se conserva perfectamente, el artista diga que da igual que se deteriore, y sin embargo obras que son realmente efímeras las planteen como eternas. Y eso para nosotros es realmente un problema
muy grande, porque cae en nuestra responsabilidad el conservar eso. Y no es fácil, ¿eh? Y muchas veces lo importante, y por eso que lo diga el artista es lo mejor, es aclarar cuál es la cuestión, cuál es el núcleo de la obra, qué es lo importante, qué es lo que hay que conservar realmente, la idea o el objeto o el material. Pues depende de la obra. Claro, de la obra y de la concepción de la obra. No, depende de la concepción de la obra. Si un artista hace la colección Panza di Bono, que compró proyectos a los artistas y después el propietario produjo las obras, ¿qué decide el artista? Bueno, pues esa obra, la obra es la idea. Claro, entonces el concepto de restauración cambia. Bien, en muchas obras, por ejemplo, es uno de los problemas de muchas obras que son muy características de este momento contemporáneo, que son las instalaciones. En muchos casos, y además es un caso paradigmático, las instalaciones solo es obra cuando están instaladas, el resto del tiempo son objetos que están ahí, son materiales. En algunos casos son materiales que son reeditables, o que la pieza es reeditable completamente, y en algunos casos la obra es exactamente esos materiales, puestos de una forma determinada. Yo creo que hay un problema con el propio término de reeditar una obra. Sí, pero hay un problema de funcionalidad patrimonial de la obra. Porque si la obra es mía, pues si la obra forma parte de una colección y un patrimonio, entonces hay otro tipo de cosas que se respetan, lo que estás conservando es el patrimonio. O sea, yo soy un artista y tengo una obra. La obra forma parte del patrimonio del museo. Luego, yo no puedo decir que se va a destruir. Tiene un precio. Desde el punto de vista del patrimonio, esta discusión vuelve. Claro, porque lo patrimonial no admite nada. El conservador o el restaurador está conservando patrimonio, restaurando patrimonio. Yo me refería al término reeditar. Si no es una obra, no es una edición de obra, no se puede reeditar, es una obra. Lo curioso es que se destruye el original. O sea, vamos a decir. Claro, pero si está la lógica del original, Porque había las dos, entonces había duplicidad de patrimonio. O sea, de repente ya no tendrías una obra, tendrías dos. ¿Por qué destruir el original? Si puedes hacer una réplica. Se hace cuando el original ya está destruido. O sea, que si hacen lo que hay en una reedición es porque el original está destrozado y ya no representa lo que hizo ella. Pero ¿hasta qué punto está destrozado o es parte del paso del tiempo y de esa dirección? ¿Hasta qué punto deja de ser obra porque ha pasado el tiempo? Pues porque el original, o sea, la reedición que ha llamado él se parece más al original que hizo ella cuando lo hizo que el actual estado de la cosa. Pero es verdad que como no ha podido hablar, a lo mejor ella querría que, como es un objeto orgánico, que se viera cómo se ha quedado con el paso del tiempo, pero eso nunca lo sabremos. Ese es uno de los problemas que tenemos en este caso y una de las cuestiones por lo que recoger y entrevistar es muy importante. Lo que pasa es que es una labor complicada y hay que dedicarle tiempo. Entonces, lo fundamental es saber ese tipo de cuestiones. Y sí que es verdad que el término reeditar igual en todos los casos no es correcto, sino que a veces sería editar o hacer o montar o instalar. Pero en estos casos, que es sustituir una pieza por otra, es una nueva factura. Muchas veces son obras que además, como la de Oteiza que se ha dicho, donde él hizo la pieza pequeñita, la grande no la ha hecho él, la han hecho siguiendo sus indicaciones. pero él dirigió la restauración y decidió pintar. Porque se le dijo que era la única forma que había de conservarla. Ahí también es... Según los casos. Cuando la obra es una pieza que ha hecho un operario, que no es el artista, sino un operario
independiente, siguiendo es igual que si la hace otro operario, siguiendo esas mismas directrices. Entonces, en ese caso, facsímil, sí, como el original. ¿Eh? No. Pero son ideas distintas. En este caso ante problemas distintos surgen ese tipo de planteamientos. Desearon que haremos con el después. Posiblemente, mientras eso queda no se va a destruir el antiguo, pero tampoco se va a dar el paro nuevo por una pieza definitiva. Se podría dar, pero hay un nivel patrimonial. Pero se podría también igualmente destruir el objeto original. No es una crítica, es decir, es un cúmulo de contradicciones, en parte lo ha atravesado gran parte de su trabajo está realizado por materiales, digamos, de un entorno doméstico, maderas, ramas, hojas, no sé qué, hojas secas de rosal, de las espinas de rosal. Al micrófono. Sí. Quiero decir que las preguntas que le hacía Emilio era porque realmente hay un problema grande por el estado en el que están las obras de Juncal, porque las obras pues están hechas con esos materiales y esos materiales tienen un deterioro sí o sí, a menos que lo mantengas en unas condiciones inalterables, entonces se quedará ahí. Pero no está así, entonces claro, eso ya implica un problema grande. Por todo, por el trabajo, el coste y todo eso. ¿Qué es lo que se puede alterar? Pues puedes alterar, por ejemplo, una de las piezas que había mostrado Emilio, que era una espiral que se expuso en la Sala Márica, que eran de pétalos de rosas secos y una espiral de latón, pues la pieza no se altera si la espiral, en este caso, la pones un poco más abierta o un poco menos. O si el fondo de esa espiral, siendo pétalos de rosas secos, en vez de ser de 2 metros pues de diámetro, pues es de 3. La obra es la misma. Entonces permite eso. Pero la sustitución de materiales es un problema. O sea, tú puedes sustituir las barras de avellano y poner nuevas, porque eso no altera la obra. Pero hay cosas que no se pueden sustituir. Por ejemplo, en el caso de la lana, pues es un material que está deteriorado y entonces, ¿qué es lo que más se ajusta a esa pieza? Pues una lana que será de un tipo de oveja determinado, porque es blanca, y habrá que buscar una lana lo más parecida posible. En ello estamos, ¿eh? Claro, el círculo de madera es irrelevante, porque es el soporte. A eso me refiero. Sí, entonces, sí. La pregunta que te hacía era ¿cómo ves tú, después de haber... ¿qué opinión te merece el estado de las obras de Juncal en la actualidad? Yo creo que hay, por materiales y por tipo de obra, diferencias. Y en algunos casos el estado es malo y en otros no importa el estado, porque se puede volver a hacer, sustituir, etcétera. Pero sí que es verdad que el volumen es grande y el estado es malo en general. O sea, que
las condiciones son muy importantes. He insistido mucho en que una de las conclusiones es ponerlo mejor, guardarlo mejor, porque eso es fundamental para la perdurabilidad de la pieza. Claro. Y la teoría de la restauración tiende a la conservación preventiva, o sea, tiende a ir a evitar que se vaya deteriorando, y en eso estamos de forma general. Entonces, después hay... Yo quería preguntar, o sea, ¿quién ha tomado una decisión de destruir el original en el momento en que se pueda hacer el factible, ¿no? O sea, lo que dije anteriormente es que la ONG es dueña de esta colección, ¿no? O sea, no se supone que ellos también deberían tener como la autoridad como para hacer cosas. Sí, Claro. a ver, todavía no se ha decidido si se va a destruir o no. Esa es una... Sí que cualquier decisión que se tome en este tipo de cosas, si está el artista, realmente es una parte fundamental. Si además del artista hay un propietario, el propietario también es importante en esa decisión. En este caso, las conversaciones que se han mantenido han sido con el comisariado, etcétera. Pero evidentemente una decisión final tendría que tener en cuenta a los propietarios, evidentemente. No se ha decidido, no se ha llegado ahí, ¿eh? No se va a destruir y se va a conservar, y con intención de conservarse en el estado actual en el que está, lo que no es el estado óptimo de la obra. Pero eso, bueno, como está en este momento, se queda. Es más fácil que se destruya esta pieza reeditada, porque no tiene ese carácter patrimonial, que lo que es el aro, que es un resto, a no ser que se tome una decisión consensuada por todas las partes de que es posible. Al no poder entrevistaros con ella, habrá obras, supongo, que no sepáis cómo era el original. O sea, encontráis, imagínate, una bolsa llena de lana y esto a qué pertenece. Bueno, normalmente en la obra clásica nosotros tenemos el objeto que ha llegado. Entonces se analiza, se estudia para conseguir identificar todas esas cosas, los procesos, el grado de deterioro. Una cosa muy importante que tenemos que identificar, y en las zapatillas, estas bailarinas, lo he intentado reflejar, es qué es realmente deterioro y qué no es deterioro dentro de una obra. Entonces, tenemos que identificar todo ese tipo de cosas. En el arte clásico se analiza, etc. Aquí, como no tenemos la fuente original, recurrimos a catálogos de exposiciones, a documentos que ya están hechos y gente que ha conocido la génesis de esas obras para obtener toda la información posible, y cuando no, analíticas. Pero claro, la fuente original lo que nos evita todo es todo ese tipo de cosas, y además nos da muchísima más información sobre la génesis de la obra, y es muy importante. Había siempre mucha obra que se ve aquí, está mucho el padre y está mucho ella. El padre siempre estaba haciendo honores al padre. De elementos muy simples, como era una bobina de un motor, ella siempre le daba un premio a su propio, que adoraba a su padre, le daba un premio convirtiéndolo en arte. Y entonces había siempre una felicidad muy artística
espiritual, aunque ella nunca la retomaba porque realmente era secta de su propio triunfo. Incluso el triunfo lo quiso, no lo quiso. Lo sabía abordar a los demás, sabía abordar a los pintores, que pintores se imitaban a sí mismos constantemente lo que él triunfó una vez. Ella abordaba todo y ella sabía que iba a pasar esto. Lo sabía, pero es que no le importaba. Está muy bien lo que se ha hecho ahora, lo que se hace. Y está muy bien a veces cuando veo fotos que hacíamos, que siguen ahí, con su misma intención, que siguen con sus fondos blancos explotados, que se usaban máquinas de banco óptico, se hacían desplazamientos para que no hubiese pérdida de fuego, porque en realidad estábamos en otro plano, no del plano de las cosas. Las cosas se las comen, las cosas son cosas, producidas sin causa. Las cosas iban a ser eliminadas por ellas mismas, por los ácaros, por la tontería, por la falta de fama. Pero ese momento de ver las fotos de ese pequeño estudio de obra era su máxima representación y su máximo alegría, porque luego lo guardaba al final del estudio como hemos visto hoy. Porque no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Porque primero se pide al fotógrafo una intención fotográfica, una intención de sublimar la realidad. No uses un flash, un peso, un planchazo. Nadie es merecedor de eso. Las almas suaves. Nadie es un poco de comprender. Entonces, estarás un poco en contacto con el Espíritu Santo. No con su obra. Espero que no sea autopsia, es un trabajo un poco excelente, pero ya pasó. Ya fue. La fotografía siempre nos dice, todo lo que hagas ya fue. Ya fue, ha sido un momento. Y yo creo que esto tuvo su momento, y lo tiene, pero lo tiene con otro tufillo, con otro rocito de las cosas, que es su alma, que es su alma. Ayer vi que estabas en una conferencia y quiero venir, y digo, joder, necesito ir, porque quería ver esto, quería ver cómo tratáis, tratar esto. Pues ese problema de la ese problema de corrupción, que es la lana. La premisa era un deseo entrelazado en el cual todos estamos en un círculo que tenemos que tener consciencia de sí mismo, de su propio vacío, y el deseo entrelazado que nos mueve a una percepción de evolución de nosotros mismos. Había una historia mística, había una historia ocultista también dentro de eso, pero ella la aguantaba, porque el ego era siempre de su ego. Aunque tenía mucho, era de una ingenuidad exceso. Pero en su ahora aquí mismo nos hubiese mandado otra por ahí. Nos hubiese mandado por ahí, porque es tan cierto, tan serio. ¿Qué es eso? O sea, no lo sé. Bueno, perdonad. Yo eso final no creo que hubiera dicho eso. No. Lo que has dicho al final, que nos hubiera mandado al carajo. No, pero que yo lo entiendo, César. A ver, tú eres el autor de todas las imágenes que se muestran. O sea, que lo entiendo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la ingenuidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es el germen? ¿Cuál es la decadencia de cada uno? A ver. ¿Cuál es la comunión con quién tiene que conectarse? Es decir, el vierno están con ácaros o con muchos. El vierno lo cogió con ácaros. Era un vecino bueno, muy suyo, que se murió, el hijo guardó los viernos. Pero es que eso da igual. Por eso. A ver, César, cuando he dicho que había 3 puntos de inflexión, en el tercer punto era el estado de la obra de Juncal. Eso es una frase general, la obra de Juncal. Otra cosa es que tú, dentro del proceso de documentación de la obra, tú tuvieras una relación directa con Juncal y pienses que esos momentos ya no se pueden repetir. Pues efectivamente no. Pero lo que se intenta poner en marcha es un proyecto que afecta a toda la obra de Juncal. ¿Que eso no le importaba a Juncal? Pues yo creo que no. Le importaba y mucho. Juncal no quería que su obra se quedara separada, quería que se quedara junta. Por eso hace herederos a Nesbat, porque en su cabeza funcionaba eso. Eso lo he hablado con Juncal un montón de veces, y sobre todo ya cuando tenía la enfermedad. O sea, ya no quería esa, ¿por qué deja en herencia a Nesbat?
No tiene sentido. Yo se lo he preguntado 1000 veces. ¿Eh? ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Yo, en cualquier caso... Sé en parte, pero no lo sé. No lo podría asegurar. Yo, en cualquier caso, y no sé si porque ya es muy tarde, la historia es que ya he dicho que nuestra aproximación es muy prosaica. No estamos en estas... muy material y muy básica. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí. Seguiremos el viernes que viene.